el Salmo 24, en el nombre de Jesús. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Gracias, Padre Santo, te alabamos esta mañana, te bendecimos. Señor Jesús, te adoramos esta mañana y te damos toda honra y gloria a ti. Señor, oramos por los diezmos, por las ofrendas siendo dadas este día. Señor, que las bendigas, las multipliques y sean usadas para tus propósitos. Pido por todos aquellos que necesitan empleo, Señor, que necesitan trabajo para su provisión, que tú les abras esas puertas y tu favor, Señor, sea sobre ellos. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Cuando miren su nombre en las aplicaciones, Señor, que sientan favor, dices tu favor. Cuando sean entrevistados, que tu favor sea sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Entonces, esta mañana estamos en los días de la fiesta de Sukkot, o lo que llaman la fiesta de tabernáculos. Es una de las fiestas que instituyó, es una de las fiestas de Dios. Y las personas que lo observan construyen como tiendas, como carpas, con una carpa, y eso demuestra o más bien simboliza el tiempo que Israel vivió en el desierto bajo tiendas. Es un tiempo donde se celebra la cosecha final del otoño, y la palabra de Dios nos dice que el nombre de Jesús, uno de los nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. La fiesta de tabernáculos representa el hecho de que Dios vino a ser tabernáculo con nosotros, vino a vivir con nosotros. Es un símbolo de la segunda venida de Jesús. Cuando Él regrese a tierra, Él va a establecer su reino terrenal allá en Jerusalén y va a tabernacular o va a vivir con los humanos. Entonces, estas fiestas de Dios, como habíamos dicho antes, no son fiestas judías, no fueron instituidas por los judíos, fueron instituidas por Dios. Y las fiestas del otoño, como la fiesta de tabernáculos, o en hebreo Sukkot, representa la segunda venida de Cristo. Démosle gracias al Señor que un día Él viene a la tierra. Por eso, cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo: venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, estos días acerquémonos al Señor más, limpiémonos nuestros corazones más, preparémonos, porque en un día que no esperemos, dice la palabra de Dios, el Hijo del Hombre va a regresar. Y seamos hallados como las 5 vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite y estaban listas para recibir al novio cuando llegara. Y no seamos como las 5 vírgenes insensatas que vivieron sus vidas como quisieron, no llenaron sus lámparas de aceite, y cuando repentinamente llegó el novio, ellas se quedaron. Que no nos pase eso. Bueno, en el nombre del Señor, vamos a seguir con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. Sentí que el Señor me decía que siguiera, que quería predicar otro mensaje hoy, pero quería que siguiera con ese tema del Espíritu Santo, los dones.
el propósito. La semana pasada vimos cómo Pablo hablaba o se dirigió al desorden que existía en la iglesia, en los cultos, en los servicios de adoración de los corintios. Habló sobre un desorden muy grande que había, y era que estaban mal usando el don de lenguas, ¿verdad? Les habló sobre el don de la profecía. Él dijo, miren, cuando se reúnan, si no hay alguien que interprete, que tenga el don de interpretación de lenguas, entonces no hablen en lenguas, porque nadie se va a edificar, ¿verdad? Si yo me paro aquí y les empiezo a hablar en africano o en otro idioma que no entienden, entonces de nada va a servir. Y Pablo estaba tratando con un problema, un asunto que había, que parece que todo el mundo se levantaba a hablar en lenguas y no había interpretación. Entonces entraba la gente y salían igual porque no había edificación. Y les dijo, pídanle a Dios que les dé profecía para que en el contexto de una congregación puedan hablar proféticamente y edificar a la iglesia, ¿verdad? Entonces la razón por reunirnos, entre otras cosas, es para ser edificados, para madurar espiritualmente. Y si no entendemos las palabras, si no entendemos la palabra de Dios, no vamos a madurar espiritualmente, porque no entendemos nada. Amén. Entonces vamos a comenzar. Voy a seguir con el mensaje de la semana pasada, que intitulé el mensaje Dios de orden y no de confusión, parte número 2, y vamos a terminar el capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios. Vamos a ver los versos 20 al 40 en el nombre del Señor. Vamos a empezar. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces escriban sus papeles. Los corintios eran maduros en las cosas maliciosas, pero inmaduros en las cosas espirituales. Triste y desafortunadamente es lo mismo que está pasando en la iglesia de hoy. Hemos seguido los pasos del mundo y nos hemos hecho a la iglesia muy adeptos, muy habilidosos en las cosas de este mundo, en la malicia, pero en las cosas de Dios no hemos alcanzado maduración. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? Que los hermanos, en vez de ser adeptos o diestros para las cosas buenas, estaban siendo diestros en la malicia, en las cosas malas. ¿Por qué estaba pasando? ¿Se acuerdan? Divisiones, se andaban peleando, contiendas, se andaban demandando los unos a los otros, se andaban despreciando, se estaban emborrachando en sus reuniones, despreciaban a los más pobres, estaban siendo adeptos o diestros en la malicia. Y Pablo les dijo, no hermanos, dice, Pablo dice, no hermanos, no sean así. Dice, no sean niños en las cosas espirituales, no sean inmaduros en las cosas espirituales, sean inmaduros, sean inocentes, sean como niños en las cosas malas, pero en las cosas de Dios sean maduros, ¿verdad? Comiencen a crecer espiritualmente. Y es lo que Dios está diciendo a la iglesia de hoy, que nos enfoquemos más en su palabra, que crezcamos en su palabra, que seamos maduros en el amor de Dios. Hablaba Pablo en el capítulo 13, después de introducir los dones del Espíritu Santo y antes de hablar de este tema, él nos dijo que la madurez es caminar en el amor de Dios. Y sin el amor de Dios, sin el amor ágape, sin el amor espiritual, el amor divino, entonces de nada sirve que nosotros funcionemos en los dones. ¿Por qué? Porque los dones son para edificación de la iglesia. Y si una persona no se siente amada por otra persona, no va a escuchar lo que tiene que decir, no va a crecer espiritualmente porque carece de amor. Entonces es lo que pasaba con Pablo. Dijo, hermanos, miren, sean maduros en las cosas de Dios y sean como niños en la malicia. No debemos de practicar la malicia. No debemos de enfocarnos en las cosas malas. Debemos enfocarnos en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces,
Pablo estaba hablando, entre otras cosas, del mal uso del don de lenguas en la iglesia. Acuérdense de eso. Vamos a seguir. Y dice los versos 21 al 22, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, eso es interesante, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, el don de diferentes géneros de lenguas son señal para los no creyentes, y la profecía es señal para los creyentes. Entonces, aquí Pablo estaba citando al profeta Isaías. Vamos a esa profecía, ahí en Isaías 28, versos 11 al 12, dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Refrigerio quiere decir descanso, mas no quisieron oír. Es una señal. El don de las lenguas o el don de idiomas espirituales es una manifestación espiritual que Dios dio a los hombres como señal a los incrédulos. Entonces, Isaías dio esta profecía. Imagínense, esta profecía del don de lenguas la dio 700 años antes del día de Shavuot o el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Isaías profetizó sobre eso. Dios le dijo: sabes que un día voy a hablar en lenguas extrañas, voy a mandar lenguas que les van a parecer extrañas como señal para los incrédulos. Entonces, ¿qué en sus papeles? El don de idiomas o lenguas con interpretación, muy importante, es una señal para los incrédulos. El don de idiomas o lenguas con interpretación es una señal para los incrédulos. Entonces, acuérdense, hay dos diferentes manifestaciones del género de lenguas. Uno es idiomas o lenguas espirituales, y el otro es manifestación de idiomas terrenales. ¿Se acuerdan que en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, se acuerdan que estaban hablando lenguas terrenales? Y había judíos de toda la provincia, o perdón, todo el territorio romano, y decían: hey, ¿cómo es? Estas personas son ¿cómo se llama? De Galilea, son galileos. Los consideraban ignorantes, los consideraban analfabetas, ¿verdad? Sin educación. Y decían: ¿cómo es posible que los estamos oyendo hablar en nuestra propia lengua? Entonces, esa manifestación de lenguas, sean terrenales o espirituales, es como una señal para los incrédulos. Pero si se manifiesta el don en idiomas celestiales, debe de haber interpretación. Acuérdense de eso. Entonces, yo les he estado animando estas últimas semanas: pídanle dones al Señor. Y si alguno de ustedes le pide al Señor que le dé el don del género de lenguas, entonces: Señor, también dame el don de la interpretación, por si un día hay una manifestación, que puedan interpretar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Es muy importante que entendamos esto. Es Dios que está hablando a su pueblo. Dios está hablando a la iglesia por medio de estas manifestaciones. Por eso el diablo muy eficazmente ha bloqueado, ha usurpado, ha frustrado que los dones se manifiesten en el pueblo, porque es para edificación de la iglesia. Entonces, si nosotros les damos el uso de las instrucciones que nos deja Pablo, va a ser muy eficaz para la edificación de la iglesia. Entonces, el don de la profecía es para los creyentes. Y también, acuérdense que la semana pasada miramos que el don de la profecía es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia, ¿verdad? Pero el don de profecía se manifiesta en el idioma en que uno habla. Por eso es que Pablo dice: miren, cuando se reúnan en la iglesia, pidan a Dios profecía, ¿verdad? Y si van a hablar lenguas, pidan interpretación, porque si nadie les entiende, entonces no va a haber edificación. Eso es lo que está diciendo. Muchas personas han usado estos capítulos
para decir, ¿sabes qué? No queremos nada de lenguas en la iglesia, o no queremos ni la profecía, echan todo para afuera. ¿Por qué? Porque si se da mal uso, causa confusión y causa mucho daño. Pero si se le da el uso que debe, si se hace como instruye la Biblia, entonces es un arma poderosa para que los santos crezcan espiritualmente, para que sean exhortados, corregidos, para que sean consolados cuando están pasando por dificultades. Es realmente muy hermoso. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces, ¿qué eran sus papeles? A veces había un gran caos en las reuniones de los corintios, porque todos se ponían a hablar en lenguas, y esto sin interpretación. Imagínense ustedes esto. Imagínense que entre un incrédulo a una iglesia y el predicador está hablando en lenguas que nadie entiende, o que toda la iglesia esté hablando en lenguas, todo el mundo, parece que había un desorden, todo el mundo quería hablar en lenguas, no se permitía que hubiera orden, y entraba alguien que no sabía nada. ¿Qué va a creer? ¿Qué dijo Pablo? ¿No dirán que estáis locos? Entonces, las lenguas sin interpretación no van a servir de señal para los incrédulos, porque no entienden nada, ¿verdad? Pero si se habla en lengua, si ordenadamente alguien se levanta y da una lengua y hay interpretación, entonces los incrédulos van a decir, oh, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué habló? ¿Qué pasó? Y esta persona dijo lo que habló. ¿Qué está pasando? Es una señal para los incrédulos. Yo he conocido testimonios, a veces las iglesias se avergüenzan de la manifestación de los dones, pero yo he conocido personas, o he sabido de personas que dan testimonio, que cuando oyen las lenguas dicen, ¿sabe qué es eso? Yo quiero eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es señal para los incrédulos. Entonces, cuando una persona entra a un lugar y alguien se levanta ordenadamente, habla un género de lengua y hay interpretación, entonces la persona que no conoce va a decir, wow, ¿qué es esto? Es una señal para los incrédulos. Entonces, miren, la iglesia no necesitamos ayuda para que nos llamen locos. Hay gente que piensa que somos locos simplemente porque cantamos, porque adoramos. Entonces no hay que ayudarles. No hay que ayudarles para que nos llamen más locos. Hay que hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Darle buen uso a los dones del Espíritu Santo para que el mundo sea atraído, para que esas señales que Dios dio del don de género de lenguas pueda trabajar eficazmente y que la gente diga, ¿qué es esto? Yo quiero esto. Yo quiero el don del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor se encarga de orar en las personas. Y nunca traten de hallarle lógica. Uno de los problemas con personas que son muy lógicas, quieren hallarle lógica a todos, pero la Biblia dice que las cosas espirituales no se entienden con el intelecto, se entienden con el espíritu, porque son espirituales, ¿verdad? A veces la lógica humana se interpone, es una interferencia, un estorbo para que alguien entienda las cosas de Dios, porque quieren aplicar lógica humana y nunca van a poder, porque la palabra de Dios dice que los caminos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Para discernir esas cosas necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a seguir. Versos 24 al 25 dicen: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, es una persona que no conoce la palabra de Dios, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. A veces cuando alguien profetiza, Dios le da revelación de algo, ¿verdad? A veces cuando uno está predicando, ¿verdad? A mí me ha tocado que a veces predico
y hay personas que se empiezan a codear y dicen, hey, ¿por qué le dijiste eso al pastor? ¿Por qué esto y lo otro? No nos dijeron nada, sino que simplemente Dios está obrando para tocar los corazones de las personas. Entonces, Dios puede usar el don de profecía para revelar lo que hay en el corazón y puede llevar a la salvación a los incrédulos. Eso puede pasar. A veces cuando alguien le dice algo que no sabe, la persona dice, ¿cómo sabe eso? Yo no conozco a esta persona, él no conoce a nadie, ¿cómo lo sabe? Pues lo sabemos por el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué? Porque la profecía es una señal, es un don que se usa también, donde Dios puede salvar a una persona revelando lo que hay en su corazón. Pero la ventaja del don de profecía en una congregación, ¿qué es? De que se entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, si entra alguien, una persona, un incrédulo, y está hablando una palabra profética, entiende lo que está diciendo. Y tal vez el Señor le esté hablando a esa persona. Entonces, por eso Pablo dice, miren, cuando se reúnen en sus reuniones, pídanle a Dios el don de la profecía, ¿verdad? Porque Dios puede usarlos para que la gente sea salva, básicamente. Una congregación sometida a Dios y que anda en amor puede ser usada grandemente por Dios. Entonces, si uno dice, Señor, ¿sabes qué? Dame el don de la profecía o dame el don de lenguas, interpretación de lenguas, porque yo quiero que la gente sea salva, yo quiero que tu iglesia sea edificada y quiero que me uses. Dios usa a esa persona. El peligro que tenemos que tener cuidado es no llegar a un orgullo espiritual, a darnos palmeadas en la espalda. Y a veces el diablo usa gente que va y dice, oh hermano, tú estás tremendo, eres lo máximo, eres superior porque tú ministras en lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, si no rechaza eso y empieza a dejar que le den gloria a él o a ella, empieza a enorgullecerse. Ese es el peligro. Entonces, los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia y son para darle gloria a Dios. Por eso debemos de guardar nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Debemos pedirle a Dios, Señor, úsame, pero ayúdame para darle buen uso a tus dones. Y los sigo animando, sigan pidiéndole a Dios. Y sean obedientes, si Dios les da una palabra, si tienen algo, sean obedientes en darlo. Porque Dios quiere usar a su pueblo, ¿verdad? Quiere que su iglesia sea edificada. Escriban sus papeles. Algo muy importante. Pablo no estaba rebajando el don de lenguas, sino que decía que sin interpretación no edifican a los oyentes. Una vez más, Pablo no rebajaba el don de lenguas, sino que decía que sin interpretación no edifican a los oyentes. Entonces, una vez más, se han usado estos versos para erradicar las lenguas, aún en las reuniones. Y después también erradicar la profecía. O sea, dicen, no, ¿sabes qué? No queremos nada de esto. ¿Y qué pasa? Están echando fuera el Espíritu Santo. No están permitiendo que el Espíritu Santo edifique a la iglesia de Jesús, ¿verdad? Entran las iglesias a un lugar muy peligroso, y por eso es que ustedes ven movimientos muy grandes, empiezan muy fuertes, el movimiento metodista, ¿verdad? Con los hermanos Wesley. Un movimiento tremendo, se manifestaba el Espíritu Santo, habían sanidades, milagros, un avivamiento tremendo que sucedió allá en Inglaterra. Y con el tiempo que sucedió, empezaron a echar fuera el Espíritu Santo, y ahora si van ustedes a las reuniones metodistas, se van a dar cuenta que se ha vuelto pura religión. El poder se ha apartado. Entonces, no debemos de contristar el Espíritu Santo de Dios, debemos darle libertad, ¿verdad? En nuestro tiempo personal y en el tiempo de adoración en congregación, debemos darle libertad al Espíritu Santo, que Él se manifieste, que Él haga lo que Él quiera hacer, pero de una manera bíblica y de una manera ordenada. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo. Entonces, Pablo no estaba diciendo, hey, echen fuera el don de lenguas
estaba diciendo, cuando se reúnan, si no hay interpretación, es mejor que haya el don de la profecía. Ok, vamos a seguir. Versos 26 al 29 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. ¿Qué estaba pasando? Todo el mundo quería cantar, ¿verdad? Todo el mundo tenía un salmo. Todo el mundo quería dar una revelación. Todo el mundo quería hablar en lenguas. Todo el mundo quería hablar. Y decía Pablo, ¿saben qué? Miren, tranquilos. Dice, cuando se reúnan, dice, dos o tres, cuando mucho, levántense de una lengua y que alguien interprete. Pero si no hay interpretación, entonces hable a sí mismo. No dice que se radique el don de lenguas, sino que hable lenguas para sí mismo, que se edifique esa persona. Pero uno puede orar en voz baja, hablar en lenguas en nuestra adoración, porque estamos hablando misterios, dice la palabra de Dios. Estamos siendo autoedificados. Algo está sucediendo en el Espíritu cuando hablamos en otra lengua, cuando hablamos en idiomas espirituales. Pero si no hay interpretación, quédese esa lengua con uno mismo, ¿verdad? Si hay interpretación, entonces sí, levántese, pero ordenadamente, dice, dos o tres cuando mucho, de la lengua, y que alguien interprete. Entonces Pablo estableció orden en cuestión del número de participantes. Escriban en sus papeles. Si se habla en voz alta en lenguas en una congregación, debe de haber intérprete. Debe de haber alguien que interprete. Acuérdense de eso. Y sí lo hay. Sí lo hay. Pero tenemos que sujetarnos a Dios. Tenemos que sujetarnos a Dios en nuestras vidas personales, en nuestras vidas espirituales, y decirle, Señor, úsame. Y reunirse con gente que cree de la misma manera. Porque si van a una iglesia donde no se permite, ¿qué creen que va a pasar? Te van a sentar. O a lo mejor sí lo creen, pero no te van a dejar hablar inmediatamente hasta que no miren tu testimonio, tu fidelidad, ¿verdad? El caso es que nos debemos de reunir con personas que creen en la manifestación de los dones para que haya edificación. Pero los sigo animando. Pídanle a Dios, Señor, úsame. Abran sus Biblias allí, en el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios. Allí habla sobre los dones del Espíritu Santo. Son 9. Pídanselos. Señor, úsame en sanidades. Señor, úsame en milagros. Úsame en fe. Úsame en lenguas, interpretación. Úsame en sanidades. Úsame en profecía. Úsame, Señor. Pídanselo a Dios. Y saben que Dios se los va a dar. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que recibirlo por fe. Tenemos que creer, sí, Señor, está en tu palabra. Yo lo creo, yo lo recibo. Dame los dones. Les animo. Funcionen, caminen en los dones. Porque es para edificación de la iglesia. Guarden su corazón. Oren, ayunen. Acérquense al Señor. Y el Señor los usa. Pero acuérdense de esto. Para su gloria. Y no crean que todo el mundo les va a aplaudir. Porque lo que va a querer hacer el diablo es apagarlos. Pero por eso debemos de perseverar en la oración. Debemos de perseverar en su palabra. Para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Y sigamos ministrando para Él. Muy importante, muy hermoso. Llega el tiempo, hermanos. Miren. Vivimos en tiempos muy extraños. Muy peligrosos. Las cosas ya nunca van a regresar a como eran. Eso tenemos que guardar en nuestro corazón. Si alguna vez en la historia de la iglesia necesita el poder de Dios, es ahora.
llenémonos del poder de Dios. Dios no nos dejó huérfanos. Dios no nos dejó sin armas, pero tenemos que tomar esas armas. ¿Verdad? Cuando yo estaba en la militar, nos entrenaron a usar armas. Pero el arma no se disparaba sola, ¿verdad? Ahí me la dieron. El arma no se limpiaba sola, tenía que darle mantenimiento. Tenía que tomar el arma, tenía que limpiarla. Y cuando llegaba el tiempo de ir a tirar, tenía que tomar el arma, tenía que meter las balas y tenía que aprender a tirar con un arma. Eso mismo en las escrituras. Dios nos dio las armas, Dios nos dio los dones, pero tenemos que tomarlos, tenemos que usarlos en el Espíritu, que Dios nos enseñe cómo usar las armas para llevar a cabo la batalla que tenemos. Un cristiano que no pelea espiritualmente, ahí tiene su arma, están ahí disponibles, pero no las está tomando. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Ahí en Efesios 6, donde habla sobre la armadura de Dios, y nos dice cuál es la armadura. Pongámosla todos los días, en la mañana, en la noche, pongámonos la armadura de Dios, tomémosla y usemos las armas que Dios nos dio. Y una de las armas son los dones del Espíritu Santo, para llevar a cabo la guerra que necesitamos, traer maduración espiritual, exhortar, consolar, confortar a las personas, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante. Cuando íbamos al campo a entrenar, estábamos en el campo, no me recuerdo cuántos días, semanas, y luego regresábamos y a veces estábamos golpeados o estábamos marcados por los ejercicios que hacíamos. ¿Y qué pasaba? Llegaba un tiempo de recuperación, de restauración, ¿verdad? A causa de la batalla. Y es lo mismo cuando salimos al mundo y hacemos batalla espiritual. Cuando nos reunimos en la iglesia, necesitamos ser confortados, consolados a causa de la batalla. Cantábamos ese canto hermoso que dice: sumérgeme en el río de tu Espíritu Santo. Dice: luché como soldado y a veces sufrí, ¿verdad? Mi armadura he desgastado. Cuando estamos en la pelea, se nos acaban las balas, la espada se le quita ¿cómo se dice? El filo. Y ya regresamos a un tiempo, dice: sumérgeme en el río de tu Espíritu Santo, un lugar donde ocupamos ser recuperados, adquirir más balas, sacarle filo a la espada para la siguiente batalla, ¿verdad? Necesitamos los dones del Espíritu Santo para ser edificados, para prepararnos para las batallas que tenemos, ¿verdad? Ganamos una batalla, tenemos que seguir peleando, porque podemos ganar todas las batallas y perder la guerra. Acuérdense que estamos en una guerra y vamos de batalla en batalla, pero la meta es que al final ganemos la guerra. De nada sirve que ganemos 19 batallas, pero que perdamos la guerra. Entonces hay que seguir en el Señor, hay que hacer mano, echar mano de todos los recursos espirituales que el Señor nos ha dado, para que seamos más eficaces, ¿verdad? Tengamos más poder, más fuerza para luchar contra el enemigo, ¿verdad? El enemigo viene contra nosotros con tanques, y si nosotros vamos contra el enemigo con rifles, ¿qué va a pasar? No vamos a orar. Tenemos que tomar los tanques, los misiles, los aviones que Dios nos dio para contragolpear, para contrarrestar los ataques del enemigo, porque dice la palabra de Dios que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, son más poderosas que las armas del enemigo. Y tenemos que echar mano de las cosas espirituales, las cosas del Espíritu, porque esta batalla no es natural, la batalla es espiritual. Por eso decía: sed fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza, no en la de nosotros, no en cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. ¿Se dan cuenta por qué el enemigo tan eficazmente ha derribado la práctica de los dones en la iglesia? Porque él sabe muy bien el poder que hay en él. Pídanselo al Señor. Les sigo animando: pidan los dones al Señor, oren, métanse en ayuno, en oración, vean su palabra y del Señor: úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir.
Dice los versículos 29 al 33. Asimismo, los profetas son los que están usando el don de profecía. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás profetas, los demás que tienen el don de la profecía. Dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Acuérdense, exhortación, corrección, edificación. ¿Verdad? Edificación, exhortación, consolación. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Verdad? Por eso le titulamos el mensaje, Dios de orden y no de confusión. Entonces había también desorden entre los que profetizaban, pues estaban interrumpiendo el uno al otro, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que cuando hay una profecía, los que deben de juzgar eso son los que tienen el don de profecía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La persona que tiene el don de profecía se entiende muy bien con otra persona profética, ¿verdad? A mí me ha tocado que hay cristianos que no nos entendemos. Tenemos diferentes dones, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene el mismo don, se entiende muy bien con otra persona. Entonces las personas que profetizan, que tienen el don de profecía, se entienden muy bien con otras personas que profetizan. Y dice, este sujeto, si estás hablando y Dios le da otra palabra, calle el que está hablando, siéntese y que el otro hable, ¿verdad? Pero que dice 2 o 3, cuando mucho. ¿Para qué? Para que haya orden. Había desorden, todo el mundo hablando en lenguas, todo el mundo queriendo profetizar, y francamente en ese tipo de ambiente no hay edificación. Escriban sus papeles. Los que profetizan deben respetar el tiempo del otro. Los que profetizan deben respetar el tiempo del otro. Entonces, lo que hizo Pablo aquí entre los que hablan lenguas, los que profetizan, puso límite de 2 o 3. Porque Dios no es un Dios es un Dios de orden y no de confusión. Cuando los dones están operando bíblicamente, cuando hay orden en la iglesia, entonces hay gran edificación. Hay gran eficacia. Y eso que Pablo escribía, dice, hermanos, no sean desordenados, pongan todo en orden y van a ver cómo Dios van a alcanzar maduración espiritual. No se olviden del amor. Primeramente ámense unos a otros y después practiquen el orden en sus reuniones, ¿verdad? Porque Dios no es Dios de confusión, dice, sino de ¿qué? ¿Cómo es que? Sino de paz. Es un Dios de orden. Amén. Ok, vamos a seguir. Y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, escriban sus papeles. El llamado de dirigir congregaciones fue establecido para los hombres. El llamado de dirigir congregaciones fue establecido para los hombres. ¿Ok? Vamos a ver los requisitos para un dirigente de congregación, entre otras cosas. Vamos a ver ahí en 1 Timoteo 3, 1 y 2. Fíjense lo que dice. Dice, palabra fiel. Esta palabra es traducida como obispo en algunas escrituras, y es la palabra episcope, la palabra griega, que significa dirigente o supervisor. Son las cabezas de congregaciones. En nuestros días son pastores, otros los llaman apóstoles, pero son dirigentes de congregaciones. Dice, 1 Timoteo 3, 1 a 2, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado o episcope, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Es un llamado para los hombres. Vamos a ver lo que dice Tito, capítulo 1, versos 5 al 7. Aquí usa la palabra presbúteros, la palabra episcope es de donde sacan la iglesia episcopaliana. La palabra presbúteros, que quiere decir anciano de asamblea cristiana, es de donde sacan la denominación presbiteriana. Quiere decir supervisor, anciano, quiere decir alguien que supervisa una congregación. Dice, por esta causa, en Tito capítulo 1, 5 al 7, habla de las calificaciones para un supervisor, un dirigente de congregación. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso, ni de ganancias deshonestas. Es un llamado para hombres. Ahora, esto también formaba parte del desorden en la iglesia de Dios. Y este mandamiento no tiene nada que ver con la cultura. Yo he escuchado personas que enseñan que la razón que hacen eso es por la cultura que había en Corinto, que las mujeres se estaban levantando desordenadamente, que es cierto, pero esto no tiene nada que ver con la cultura. Estudiamos cuando estudiamos el capítulo 11 de la primera carta de Corinto, nos dimos cuenta que esto tiene que ver con la creación, con el pecado original y con el orden de Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos? Dice la palabra de Dios que la cabeza de Jesús es ¿quién? El Padre. La cabeza de los hombres es Jesús y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, cuando en el orden eclesiástico, en la orden de la iglesia, esto tiene que ver con el hecho de que Eva pecó en el jardín, tiene que ver que Adán fue creado primero que Eva, y tiene que ver que el hombre es la cabeza sobre la mujer. Entonces, en estos días, ¿qué ha pasado? Que hay montones de iglesias donde tienen pastoras. Eso no es bíblico. ¿Qué ha pasado en la iglesia? Pues se ha metido el mundo, se ha metido el movimiento feminista. El movimiento feminista es un mal espíritu que ha usurpado la autoridad que Dios le dio a los hombres, ¿verdad? Es nada más ni menos que eso. Estamos viendo mujeres queriendo ser hombres, hombres queriendo ser mujeres, y hay un desorden completo del orden natural que el Señor estableció. Pero si vamos nosotros a obedecer la palabra de Dios y la vamos a creer, tenemos que ver que Dios llamó a los hombres a que fueran las cabezas espirituales, que fueran los dirigentes de congregaciones. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a niños, pero Pablo dice que no permito que una mujer tome autoridad sobre hombres. ¿Y qué pasa ahora? Que hay mujeres en todo tipo de puestos que están tomando autoridad sobre los hombres. Esto no es bíblico. Esto es fuera del orden de Dios, ¿verdad? Pero no debe de extrañarnos, ¿verdad? Todo lo demás está fuera de orden. En la iglesia que ha entrado el divorcio, la palabra de Dios dice que Dios dijo, yo odio el divorcio. Ha entrado el divorcio, ha entrado el aborto, ha entrado la inmoralidad, la perversidad sexual. Todo esto está fuera del orden de Dios, y tenemos que comprender que Dios quiere que nos regresemos a su palabra. Parte del avivamiento, aparte de arrepentirnos de nuestros pecados, es regresar a la palabra de Dios. Por eso la iglesia también está como está. ¿Por qué? Porque todo está fuera de orden. Está fuera del orden divino. Y un día vamos a rendir cuentas a Dios. No le vamos a rendir cuentas al mundo. Le vamos a rendir cuentas a Dios. Y tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Entonces, escriban sus papeles. Lo escrito por Pablo con relación al orden son mandamientos de Dios. Miren, Google. Déjenme, esa parte dice, no, una más.
Fíjense lo que dice en los versos 36 al 38. Dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, incluyendo el lugar de la mujer. Mas el que ignora. En otras palabras, estaba diciendo, ¿saben qué? Dice, lo que les estoy diciendo es mandamiento de Dios. Por eso lo escrito por Pablo, con relación al orden, son mandamientos de Dios. ¿Qué pasa con el mundo de hoy? ¿Qué pasa con la iglesia? Estamos en rebeldía. La palabra de Dios, Dios mío, están ordenando homosexuales y lesbianas a que sean dirigentes de congregaciones. Estamos en completa rebeldía a la palabra de Dios. Y un día Dios nos va a juzgar por esto. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Miren, Dios está haciendo los llamamientos finales. Si hay alguien que me está escuchando, que nunca has invitado al Señor, nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, invítalo. Bautízate también. Después de haber arrepentido y pedirle perdón y decirle que entre a tu corazón, bautízate en el nombre de Jesús. Y si eres un cristiano que estás viviendo en pecado, y tú sabes que estás viviendo en pecado, te has apartado de Dios y piensas que nadie te ve, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Dios no juega juegos. El día del Señor nos va a tomar a todos por sorpresa, va a venir por su iglesia, y si estás viviendo en pecado, no te vas a ir con Él. Si estás en rebelión en contra de Dios, regrésate, Él te recibe. Aún hay tiempo, mientras estamos aquí en la tierra, mientras tengamos vida, pídele a Dios misericordia, vuélvete a Él. ¿Verdad? Todo está completamente desordenado. Vuélvete y regrésate al orden del Señor. No camines en desorden, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos, someternos a la palabra de Dios. Esta no es palabra de hombre. Esto no es orden de hombre. Esto no son deseos de hombre. Esto es palabra de Dios. Yo te ruego, te exhorto en el nombre del Señor, que si no conoces a Jesús, entrégale tu vida. Si has vivido aparte de Él, regrésate a Él. El tiempo es muy corto. Ya no hay mucho tiempo más. Regresémonos a la palabra de Dios. Regresémonos al orden de Dios. La persona que quiere vivir en desobediencia a Dios, algún día le va a rendir cuentas. Y nosotros tenemos que reconocer la carnalidad, la influencia del mundo, y echarla para afuera. Y empezar a tomar en serio la palabra de Dios, empezar a tomar en serio la oración, empezar a tomar en serio nuestra relación con Él. ¿Verdad? Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si estás viviendo en pecado, no te engañes. No te engañes. Si no te arrepientes, te vas a quedar cuando venga el Señor. Arrepiéntete, vuélvete de tus pecados, vuélvete a Dios. El tiempo es muy corto. No hay tiempo de jugar. Arrepiéntete, vuélvete de tus pecados al Señor. Y el Señor dice, yo te voy a restaurar, yo te recibo, yo no te rechazo. Tú me has rechazado a mí, dice el Señor. Yo no te he rechazado, tú me has rechazado a mí. Regrésate a mí, dice el Señor. Y yo te restauraré. Y te levantaré y te usaré grandemente para mi gloria. Vuélvete al Señor. Ya no te apartes de Él. No es tiempo de jugar. No es tiempo de fingir. A Dios no lo podemos burlar. Podemos burlar a todo el mundo. Podemos burlar al dirigente de la congregación. Podemos burlar a nuestro cónyuge. Podemos burlar a nuestra familia. Podemos burlar a nuestros amigos. Podemos burlar a todo el mundo. Pero a Dios no lo burlamos. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vuélvete a Dios, vuélvete a Él. Te lo ruego, porque el tiempo es muy corto.
Vamos a seguir. Dice versículos 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Acuérdense, ¿qué ha pasado en la iglesia? Exactamente eso, han impedido hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y ¿qué? Y con orden. En otras palabras, hay un dicho en la iglesia: no tires el bebé con el agua sucia, ¿verdad? Después que bañan a un bebé, no vayas a tirar el bebé con el agua sucia, tíralo lo que no es, lo inútil, tíralo, pero no vayas a tirar el bebé. Entonces, trae orden, camina en amor, pídele a Dios los dones, pero no desprecies, no prohíben hablar en lenguas. Procuren profetizar en las iglesias para que la gente sea edificada. Escriban sus papeles. Finalmente, Pablo exhortó a la iglesia a buscar profetizar y no impedir hablar en lenguas. Finalmente, Pablo exhortó a la iglesia a buscar profetizar y no impedir hablar en lenguas. Acuérdense, en una congregación, si no hay intérprete, hablen en lenguas en voz baja, para que se autoedifiquen, hablar misterios y hablar con Dios. Dice que habla en lengua, no habla con los hombres, habla con Dios. Pero definitivamente, si hay intérprete y hay un mensaje, denlo y que alguien interprete. Entonces, una vez más, personas han tomado algunos el pasaje de que todo se haga decentemente y con orden para erradicar todo fuera, para echar fuera los dones del Espíritu Santo. Dicen, oh, esto es orden, la manifestación es desorden. No, de ninguna manera. Es para, los dones son para edificación de la iglesia. No debemos echarlos para afuera. Estamos echando fuera al Señor. Pero sí debemos de guardar nuestras vidas para asegurarnos que la manifestación sea genuinamente del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos conoces al hombre y la mujer de Dios. Fíjate en sus vidas. Así es como vas a conocer si de verdaderamente son genuinos hombres y mujeres de Dios. Entonces, Pablo aquí estableció el orden para que operen estos dones en una congregación. Acuérdense, hablaba de la superioridad de la profecía, pero en una congregación, en una iglesia. No en otro lado. Acuérdense lo importante que es mirar las cosas en el contexto. ¿Se acuerdan de eso? Porque si no miras las cosas en el contexto, puedes tomar un versículo y armar una denominación completa de un solo versículo. Y a veces la gente lo saca fuera de contexto y salen cosas muy extrañas. Lo que Pablo dice, miren, en el contexto de la congregación es mejor el profetizar que en lenguas, porque la gente entiende lo que estás diciendo. Es lo que estaba diciendo Pablo. Pero de ninguna manera estaba rebajando el don de género de lenguas. Es importante que entendamos eso. Entonces, una vez más, les animo a que oren y que busquemos ser usados por medio de los dones del Espíritu Santo. Son de nosotros, son bendiciones de nosotros. Pidamos a Dios y Señor, úsame lo que quieras que te use. Ocupamos todos los dones. La iglesia ocupa todos los dones, los 9 dones, para que seamos edificados. Ningún don es mejor que otro. Por eso, cuando mirábamos el capítulo 11 de 1 Corintios, habían algunos que dicen, no, pues yo tengo este don y ese tiene el otro, yo soy menos que el otro. No, acuérdense, el don que el Señor escoja darte, úsala por todo tu corazón, porque es parte del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eres valioso. Escúchame, todo creyente, eres valioso, eres parte del cuerpo del Señor. Tal vez tu ministerio, tus dones no sean tan visibles como otros, pero eres tan importante como los dones más visibles. Acuérdate, nunca te sientas de menos, nunca te sientas que eres menor que otra persona, porque tú eres tan valioso como cualquier otra persona. No hay diferencia. En el Señor, nuestro valor no tiene diferencia. Todos somos apreciados, somos preciosos en los ojos del Señor. Entonces, no impidamos hablar en lenguas,
procuremos profetizar, pero que todo se haga decentemente y en orden. Entonces, en conclusión, Dios dio dones a su pueblo para edificación de su iglesia. Es importante ejercer los dones del Espíritu Santo en amor y en orden, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Ya escribí mal ahí, glorificado. Dios dio dones a su pueblo para edificación de su iglesia. Es importante ejercer los dones del Espíritu Santo en amor y en orden, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Padre, gracias. Gracias. Te damos gloria y te damos honra esta tarde o esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos uses para tu gloria, donde quiera que estemos, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, que tú nos uses para alcanzar a tu pueblo. Nos cubra a todos con la sangre de Jesús, Padre. Y te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, a seguir en ti. Te amo, Señor, y te glorifico, y pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor, que caminemos en amor y caminemos, Señor, muy cerca de ti. Señor Jesús. Antes de Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti, sobre tu cónyuge, tu familia, tus hijos, tus nietos, sobre tu casa, tus finanzas, tu trabajo, tu ministerio, todo lo que el Señor te ha dado, y que te llene de su paz, de su shalom. En el nombre del Sar Shalom, en el nombre del príncipe de paz, Jesús, el Mesías, nuestra justicia, Yeshua HaMashiach Tzidkeinu, el Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestra justicia. Dios te bendiga y que tengas una gloriosa semana, y que el rostro del Señor brille sobre ti y que mires la gloria de Dios. Shabbat Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Shabbat Shalom.